Bienvenidos y buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hemos llegado al miércoles 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, así que ojalá no le hagan ninguna broma este día. Siempre alerta a todos esos traviesos que pueden estarle queriendo ocasionar alguna que otra broma para este día. Vamos a platicar hoy sobre lo que es la indigestión estomacal, principalmente que acabamos de pasar fiestas y todavía nos falta la del 31. Así que veamos la siguiente cápsula y les presento a los panelistas del día de hoy. La manera coloquial de referirse a una indigestión causada por la abundante comida es el empacho. Este término es utilizado en varios sitios de Latinoamérica. Las principales causas por las que es posible sufrir un empacho es el consumo de sustancias inapropiadas como tierra, chicle, papel y productos dañinos, además de la ingesta de frutas que no están maduras, comer alimentos en mal estado o comer excesivamente. Los síntomas evidentes que alertan sobre una posible indigestión son dolor de estómago, mareos, náuseas, vómitos y dolores de cabeza. En esta época del año, las personas suelen comer excesivamente, dejando a un lado los buenos hábitos alimenticios, lo que hace más frecuente estas molestias estomacales. Bueno, muchas personas todavía han de estar con aquel dolorcito de panza, sensación de que estamos soplados y que realmente estamos muy llenos todavía porque hemos comido demasiado hasta este día y todavía nos faltan más, así que hablemos un poco de esto. Y para ello, pues nuestros invitados del día de hoy, la primera, la licenciada Rina Pará, nuestra nutricionista. ¿Cómo está, licenciada? Muy feliz y contenta de estar acá con ustedes. Es un día muy bonito para que podamos seguir compartiendo en estas fiestas de fin de año con la familia. Bueno, y muchas gracias por aceptar la invitación. Para mí es un placer siempre. Le damos la bienvenida también aquí, guapísima como siempre. Todo el año esta mujer ha venido siempre espectacular, la doctora Araceli Serpas. ¿Cómo estamos, Araceli? Muchísimas gracias ¿Qué tal por de el fiestas? piropo, ya me alegró más el programa. Muy bien, gracias a Dios. El 24 pues comimos como todo, ¿verdad? Es un placer estar con ustedes nuevamente, ya en vísperas de Año Nuevo y hablando de un tema bien interesante. Bueno, muchas gracias y también quiero dar la bienvenida a nuestro médico especialista en homotoxicología, el doctor Carlos Vilá. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, muchas gracias. Es un placer estar acá con ustedes. Y bueno, para los que ya pasó la Navidad, felicidades. Y para los que esperan el 31, muchas felicidades también. Tocando un tema bien interesante para todos, no solamente para los adultos, sino que para los niños, para los jóvenes y por supuesto también para los adolescentes. Así que esperamos este tema de indigestión con mucho espíritu navideño y de fiestas. Bueno, Araceli, cuéntanos, ya lo vimos un poquito en la cápsula, pero en realidad, ¿qué es en sí la indigestión? ¿Qué síntomas comprende una indigestión? Exacto, el término de indigestión pues no es más que un exceso en cuanto a la ingesta de alimentos. Llámele líquidos, llámele alimentos sólidos. ¿Cuáles son estos líquidos? Podrían ser aquí entre el alcohol, las bebidas, ¿verdad? Las gaseosas. Muchas veces nos excedemos, pasamos toda una noche del 24 y no tomamos ni siquiera un vasito de agua, sino que solo es ingesta de bebidas alcohólicas o carbonatadas, exacto. La ingesta excesiva de alimentos. ¿Por qué? Porque picamos una boquita, comemos esto, comemos lo otro, vamos donde la familia y lo primero que nos ofrecen es: te voy a servir de comer. Y qué bueno, ¿verdad? Que nos dan de comer, pero debemos de hacerlo con medida. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros presentamos? Y esta es una de las diferencias de la indigestión estomacal. Es una sensación de dolor y ardor exactamente aquí en lo que nosotros normalmente llamamos la boca del estómago. Entonces, este ardor y dolor se ve relacionado con la ingesta excesiva de alimentos. La mezcolanza, frito, que mayonesa, que todos los condimentos que utilizamos para cocinar,
que la pizza, que todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que nos puede provocar esto? Aparte del dolor y ardor, que esa es una de las diferenciales que debemos de tomar. Sensación de soplazón también puede sentir. Exacto, a eso vamos. ¿Cuáles son los otros síntomas? La soplazón, ¿verdad? Nos sentimos flatulentos, es decir, que sienten el estómago grande, muchas veces hasta les cuesta respirar, sienten que no pueden estar sentados adecuadamente. Una manera bien fácil de distinguirlo es cuando uno le pregunta al paciente, ¿siente que la ropa le queda más apretadita? Sí, doctora, porque mire la panza que ando, ¿verdad? Y mi estómago no es así. Entonces es parte de los mayores síntomas que da. La flatulencia puede dar acidez estomacal, los eructos que se presentan frecuentemente, y todos estos síntomas se vienen a exacerbar si usted ya tiene de base una gastritis, si tiene una colitis, ¿verdad? Si hay un síndrome de intestino irritable, que no es más que la colitis o inflamación del colon, del intestino grueso, una ingesta de comida copiosa, condimentada, es un crimen pues para este intestino. Doctor Vilá, ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando nos indigestamos? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Cuál ha sido la mezcolanza que genera esto? Bien, hay que tener en cuenta que en esta situación tú estás aumentando la cantidad de alimentos que estás teniendo. Entonces no solamente es los condimentos, los irritantes, sino el aumento de alimentos. Y además de eso estás tomando mucho más líquidos. Entonces el ácido gástrico, que ya es un ácido específico para deshacer las proteínas, los carbohidratos y todo lo que le llega al estómago, ya no es natural, ya no es puro, porque con la cantidad de líquidos que tú estás metiendo, ya sea gaseosa, refresco, cerveza, todo lo que tú quieras, eso se diluye. Entonces, al diluirlo, por supuesto, ya la pureza del ácido clorhídrico ya no está ahí. Entonces empieza a haber gases, empieza a haber los eructos, y el paciente se siente muy bien cuando eructa y cuando saca eso. Pero también hay que tener en cuenta... Porque cree que lo está sacando. Cree que lo está sacando, claro, pero es un exceso que está teniendo, Exacto. ¿cierto? Es un exceso. Entonces, ese exceso no está haciendo bien a los alimentos, no los está deshaciendo. Entonces, está haciendo que sea muchísimo más lenta la digestión, de tal manera que en vez de hacer una digestión de 8, 24 horas, está haciendo una digestión de hasta 36 horas. Entonces, está teniendo el desayuno, la merienda, el almuerzo, la merienda, la cena, y todavía, como claro, estamos de vacación, todavía llegamos a las 11, 12 de la noche comiendo. Entonces estamos teniendo 5, 6, 7 comidas que, si las sumamos, son alrededor de 21 comidas las que hacemos antes de defecar. Así que eso es bien importante, porque toda esa alimentos que están ahí se están pudriendo. Nosotros no tenemos un intestino para estar manteniendo ese alimento durante tanto tiempo. Entonces esa putrefacción va a causar también fetidez, enfermedades, parasitismos, enfermedades apendiculares, o sea, apendicitis. El páncreas no va a poder manejar esas cantidades de grasas o de carbohidratos. El hígado no va a soltar la cantidad de bilis que se necesita para poder romper las grasas. Y así sucesivamente. Entonces hay que ver que tenemos que ser inteligentes para pasar unas buenas vacaciones, porque todo ese exceso de alimentos van a conllevar a fracturar nuestra salud. No, y con suerte que no terminemos en el hospital por una suerte. buena indigestión, porque realmente puede ser que no pase de algo más allá de una consulta y de medicamentos y de aquella sensación de malestar. Pero ¿qué tal si esto se nos hace un poco más intenso y terminamos incluso pues hospitalizados en estas fechas? Nunca es bueno, pero en estas fechas uno no quiere, ¿verdad? Lo que quiere es estar en casa compartiendo. Licenciada, ¿por qué será que lo que comemos en estas fiestas, como no es lo que normalmente comemos durante el año, será que por ahí puede andar también la cosa de por qué nos indigestamos? Aparte de la cantidad, claro. Por supuesto. Definitivamente la cantidad de alimentos y el tipo de alimentos que se comen durante esta época son a veces demasiado para lo que el organismo puede tolerar, como el doctor muy bien lo estaba explicando. Y a esto le podemos agregar que la persona ya tiene una enfermedad crónica, sea diabetes, sea hipertensión o la misma obesidad. Entonces la persona está dándole un mayor trabajo a ese sistema digestivo y eligiendo mal los alimentos que debe consumir. Recordemos que alimentarse es una responsabilidad nuestra.
no va a ser de acuerdo a la ocasión, sino que de acuerdo a nuestra condición, para que podamos disfrutar de todos esos momentos agradables que merecemos celebrar, porque esta es una época muy bonita para agradecer, para compartir, y no necesitamos exagerar en la cantidad de alimentos y en la escogitación de estos alimentos también. ¿Qué podríamos hablar de esto de la escogitación de los alimentos? ¿Será que hay algo? Porque normalmente en esta época siempre, no es que sea obligado, pero es una tradición y ya sea que las familias hacen su esfuerzo y se compran un chompipollo o un pollito más grande o una gallina incluso o el pavo. Sí. Pero ¿será que hay algo que podemos hacer a la hora de escoger el alimento o los acompañamientos o a la hora de cocinarlos? Bueno, lo primero que siempre voy a recalcar es consumir los alimentos de forma balanceada. Y esto quiere decir que en ese plato que ustedes están preparando tengan productos de origen vegetal, que sean vegetales, pueden ser zanahoria, puede ser lechuga, tomate. En esta época se usa berro, ¿verdad?, para los panes. Entonces vamos a desglosar un pan con pollo. ¿Qué tiene un pan con pollo? Tiene vegetales, tiene que son vitaminas y minerales, tiene proteínas en la carne y tiene carbohidratos en el pan. ¿Es un plato completo? Claro que sí. Lo que no hay que exagerar es en la cantidad de salsa que le voy a poner. Y además de eso, comer el pan y no comer una gran cantidad de tamales y mucho menos una gran cantidad de refrescos que sean con alcohol, ¿verdad? Dependiendo de qué condición de salud tiene la persona, porque también a veces la persona sabe que lo que es muy graso le hace daño, entonces tiene que comer la salsita, pero que haya una opción natural, que sea solamente de vegetales, que no tenga tanta grasa que fue cocida la carne, ¿verdad? Porque de ahí es que sacan el recaldo. ¿Qué hay de estos pollitos o de estos pavos? Que hay familias que tienen una receta que es relleno. Ah, sí. Entonces, el relleno, que muchas veces, a veces va incluso hecho con cerdito. Sí. Que también es una costumbre que muchos hicieron el 24 y que probablemente el 31 puedan que lo vuelvan a hacer. Sí. Bueno, yo creo que todo en equilibrio es bienvenido para el organismo. Entonces, si van a consumir, por ejemplo, una gallina rellena, no deberían de consumir una gran cantidad de carne aparte, porque a veces las personas, hay un hábito que en El Salvador existe mucho y es que la gente come mucho queso, come carne y acompaña con queso. Entonces ahí estás dándole demasiada grasa y proteína a ese tiempo de comida. Claro, en este momento el queso va en el arroz, porque se hace el arroz relleno. Mire que con esto me voy a una pausa y regresamos a hablar bien de cómo vamos a combinar los alimentos para que tal vez nos indigestemos menos hoy el 31. Ya volvemos. Quizás salimos más a la calle que al centro y venimos a comer acá y la comida de acá no está muy preparada, que digamos. Bueno, por mucho comer, creo yo. ¿Qué es lo que comemos tradicionalmente? Bueno, no comemos sano, todo lo que lleva grasa, todo lo que lleva condimento, entonces creo que eso es. Porque hacemos mucho revoltijo, o sea, comemos variación de comida porque viene de todo, y más que todo eso es lo que nos hace daño. Mucho comemos. Las chatarras. ¿Y eso? Ay, ensaladitas, frijolitos salcochados, verduras, sopitas de hoja verde. No sé, tal vez algunas personas porque comen en exceso, ¿verdad? Es probable. Porque a veces se consumen muchas comidas de chatarra, como se dice, y no controlamos la ingestión de estos alimentos y no vemos la forma más adecuada de comer, de equilibrar las comidas, sino que decidimos saturarnos y a veces comiendo cosas que no nos benefician. Porque yo creo que empezamos a comer todas las comidas típicas que en esta época se realizan, ¿verdad? Para convivir en familia.
por no tener el cuidado debido con los alimentos y de igual manera por no tener el aseo prudencial con nuestros alimentos, las manos, todo, por andar a la carrera, el estrés del día a día, casi siempre. Y por no despreciar o por no decir no, uno dice, vaya, está bien. Sí, es muy cierto, es muy cierto. El clásico dolor de panza y la tronazón de tripas, como decimos los salvadoreños. Sí, es muy cierto. Excelente, sí, definitivamente creo que todos la esperamos, a pesar de que sabemos a lo que vamos, ¿verdad? Engordar un poquito más. Mire qué bonito, estamos hablando y ya aceptando que ni modo, ¿verdad? Aceptamos que vamos a engordar. Pues no, no es la idea, no tenemos que aumentar de peso demasiado. Ya lo estuvimos hablando el día de ayer también. Pero bien, licenciada, yo me quedé con algo que nos dijo el bloque anterior y dijo que realmente la indigestión viene dada por la mezcla de los alimentos, pero principalmente carnes y muchas veces quesos. Sí. Continuemos hablando de eso y hablemos un poco también de la preparación de la salsa que puede estarnos dando. Con gusto. Bueno, nosotras en cada comida principal, porque esta es una cena o es un almuerzo que se ha hecho en familia o tal vez hasta un desayuno para encontrarse, tenemos que tener siempre presente un plato bien equilibrado. Se dice el plato del bien comer o del buen comer. Entonces, vamos a tener alimentos que me van a dar proteínas y en ese caso hemos escogido lo que es el queso, pero también tenemos costumbre acá de que mezclamos, que le ponemos carne, ¿verdad? O embutidos a veces también. Y si es un desayuno, imagínense ustedes, han estado sin comer 8 o 10 horas y de repente lo primero que le van a dar a su estómago es una bomba con grasa y una gran cantidad de proteína. Eso es, como dicen, es una patada al día. Estamos hablando puntualmente de un recalentadito de arroz con salchichita o chorizo. Que le quedó de la noche anterior y entonces jamón. Como no quiero cocinar, voy a desayunar lo que me quedó ayer. Entonces eso no o un pan con pavito. O un pan con la salsita, ¿verdad? Salsita. Eso no se debe de hacer. Traten de comer el desayuno lo más ligero, lo más saludable, lo más fresco, lo más natural. ¿Qué es lo más natural? Las frutas. El primer alimento que todas las personas debemos consumir al amanecer es la fruta y acompañarlo con una proteína que puede ser leche, yogurt o queso también y un carbohidrato que es el pan, puede ser también un plátano o hasta un tamal de elote puede ser. Y ese es un desayuno completo. Claro, ahorita estamos hablando de fiestas, entonces hagamos un menú para fiesta, ¿verdad? Como vamos a ir a comer a un restaurante, que sean unos huevos revueltos, pero que lleven vegetales, que sea un jugo de naranja natural y traten de que sea recién hecho, porque esto ya lo he compartido, 15 minutos son los que tardan los alimentos en estar completos, ya después van perdiendo sus propiedades, las frutas y verduras. Y por supuesto los panes y cereales que no tienen que faltar, que estarían los frijoles y el pan. Ese sería un buen desayuno. Bueno, y esa salsita que me preguntaban, recordemos que podemos hacer salsas que sean menos grasosas, porque el sabor lo da la grasa, no lo vamos a negar, pero como nosotros queremos disfrutar, no estar enfermos, entonces hagamos las cosas más naturales, que sean hechas de tomates naturales, cocidos, pero que sean naturales y no enlatados. Y tratemos la manera, si vamos a escoger enlatados, que sean lo más de buena calidad, porque dentro de lo que hay en el mercado hay siempre algo de mejor calidad, que a la larga es lo que nos sale mejor. Pero obviamente siempre va a ser mejor lo natural. Por supuesto. Ahora, hablemos un poco, doctor Vila, porque siento que dentro de todo sí nos estamos indigestando, pero vendría siendo que también nos estamos intoxicando de alguna manera, ¿sí? ¿Y qué mezclas de estos alimentos son los que realmente nos intoxican y qué daño nos hacen y de qué forma intoxican? Bien, le cuento que realmente no se deberían de comer proteína animal como las carnes, el pavo, el pollo, no se deberían de comer con los lácteos. Tienen una diferente digestión y realmente cuando tú lo estás consumiendo no es suficiente las enzimas pancreáticas para romper la proteína de la carne y romper también la proteína de los lácteos. Por otro lado, no se debería de tomar tampoco bebidas heladas, ¿verdad? Ya hablamos de que tampoco bebidas en gran abundancia, sino que tampoco se deberían de tomar bebidas heladas durante la comida. ¿Por qué?
porque pasan dos cosas. Primero, que lo helado hace que haya una constricción de los vasos sanguíneos a nivel del estómago, del intestino, y entonces no hay una buena circulación y por lo tanto no hay una buena expulsión del ácido clorhídrico, ni tampoco de la bilis, ni tampoco de las enzimas pancreáticas. Y por otro lado, lo helado también contractura la grasa, o sea, la solidifica. Para los asiáticos, por ejemplo, no toman cosas heladas con las comidas, sino que ellos toman bebidas calientes, y es lo que deberíamos de acostumbrarnos todos, o sea, tener nuestra bebida caliente al mismo tiempo que vamos consumiendo los alimentos. Por otro lado, quiero hacer notar que ya pasó el 24, pero antes del 24 estuvimos una semana preparándonos para el 24. Sí. ¿Ok? Entonces estuvimos comiendo en celebraciones. Cada momento que tuvimos libre fue suficiente para decir, bueno, vamos a tomar algo, vamos a tomar un café, vamos a tomar una cerveza, boqueemos un poquito, y así es, pues, o sea, realmente es la alegría de las fiestas. Pero toda esa alegría de fiestas, todos esos churros, esos picantes, esas cositas, va mermando la función hepática. Y si ya uno viene cargando alguna enfermedad anterior, no necesariamente una diabetes, simplemente una intolerancia alimentaria o un problema intestinal o un problema hepático, o tiene cálculos en la vesícula, estamos fregados, porque todos esos alimentos grasos va a hacer que usted tenga una muy mala digestión. Entonces no deberíamos de meter nada de esas combinaciones tan bruscas, tan severas que hacemos. Entonces, puntualmente, no combino ni carne y queso, ¿qué más? Exacto. No combinas tampoco cosas heladas. Cosas heladas. ¿Verdad? Y las frutas no deben de comerse, las frutas crudas no deberían de comerse junto con la proteína de la carne. Deben comerse totalmente separados. ¿Qué tanto tiempo después? O sea, usted me habla de las combinaciones que hay de fruta. O sea, por ejemplo, comerse un cóctel de fruta después como postre, después de una comida copiosa, es un error gigantesco. Primero, porque lo hacemos de melón, sandía y fresa. Y los tres son ácidos para el hígado y entonces no deja salir la bilis correctamente. Debería de ser por lo menos 2 horas después. Y tampoco debería de juntarse un licuado de leche con frutas. Si usted quiere, lo puede hacer con batido de leche de soya o leche de almendra, porque eso no es leche, eso es un atol, es un atol de semilla. La leche de soya es un atol de semilla. Entonces no hay problema en esa relación, pero tomar un atol con frutas es lo peor que usted puede hacer. Por otro lado, si usted quiere tener una comida copiosa, ok, tomemos té de menta, té de albahaca, té de orégano, o hagamos como los italianos, ellos comen mucha grasa, pero ¿qué hacen? Le ponen bastante orégano, le ponen bastante albahaca, ¿verdad? O los mexicanos le ponen bastante pasote, o hojitas de nogal también. Entonces, esas cosas permiten que usted haga una digestión mejor. Después de la comida, un tecito de menta, ¿así? Sí, o de albahaca. O en la comida agregar mucho orégano o mucha albahaca o mucho pasote, de tal manera que la digestión sea propuesta, sea mejor, de tal manera que no se quede la comida dentro. Los argentinos toman el cachamay o el chá, ¿sí? Entonces, esos tipos de bebidas permiten una estimulación para sacar todo lo que nosotros tenemos adentro. ¿Y el ajo? El ajo también, por supuesto. ¿Ajo y cebolla? Ajo, cebolla. La cebolla no tanto, más el ajo. El ajo es un digestivo natural que permite que la vesícula dispare más rápidamente la bilis y hace que el páncreas también libere más enzimas pancreáticas. Y esto se puede poner en la comida para ayudar a la digestión. Y las otras son infusiones para que usted las pueda hacer después de comer, en lugar de comer un postre de frutas. Exacto. Y entonces usted puede hacer su infusión de menta, de albahaca, de pericón, de epazote, ¿verdad? Después de la comida, en vez de tomar el cafecito, y por supuesto, antes de dormir también. Puede tomarse una infusión de menta y usted va a dormir perfectamente. O de hierba de zacate de limón. El zacate de limón que crece en todas partes de nuestro país
es fantástico para dormir y para tener una digestión maravillosa. Albahaca, menta, ¿cuál era? Orégano, bericón, epazote. Bericón, epazote. Okay. De menta, zacate limón. De zacate limón. Bueno, ya tiene realmente varias opciones para hacer infusiones después de comidas copiosas. Lo ideal es que no haga comidas demasiado copiosas, pero si las hace, pues ya hay una alternativa para que no le vaya tan mal al día siguiente. ¿Qué la va a hacer, doctora? Pero por lo menos. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. El propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos, son necesarios para evitar la muerte hasta que se consigue asistencia médica. Estos varían según las necesidades de la víctima y según los conocimientos del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer, porque una medida terapéutica mal empleada puede producir complicaciones graves. Por ejemplo, cuando una persona se ha clavado algún objeto en el cuerpo, puede resultar lógico extraerlo, pero esto es un error. Intentar extraer este objeto puede empeorar las lesiones. Por ejemplo, un objeto clavado en una pierna tal vez afecte a una arteria, pero está conteniendo la hemorragia. Por eso, si es un objeto relativamente grande, lo correcto es buscar atención médica y dejar que los profesionales hagan la labor correspondiente. Buen provecho si usted está almorzando y gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la indigestión estomacal, principalmente en estas fiestas que no le ponemos paro a lo que comemos, no ponemos reparo tampoco en lo que estamos haciendo y muchas veces esto pues nos complica no solamente la noche actual, la noche del día de la fiesta, sino las semanas que siguen. Hablemos, Araceli, además de la indigestión estomacal, ¿qué otras complicaciones, además del malestar, mejor dicho, la indigestión, a qué otras complicaciones nos puede llevar? Exacto, creo que la ingesta excesiva de alimentos, como bien se describe, ¿verdad? De la indigestión, no es tanto eso la molestia, porque al fin y al cabo esto haciendo una buena digestión, mejorando, disminuyendo la cantidad de comida, pues se logra controlar y en casos extremos se dan medicamentos. ¿Qué es lo que sucede? Debido a las festividades, la alegría, la emoción, el compañerismo, las fiestas, todo lo que existe, muchas veces se nos olvida que padecemos o adolecemos de una enfermedad crónica, por ejemplo, la hipertensión arterial, la cirrosis, la diabetes, y comenzamos a comer más alimentos de los que debemos, a tomar más bebidas carbonatadas, como el caso de los hipertensos, ¿verdad? Y se les olvida tomarse su pastillita porque la alegría era que ahora va a ser la fiesta navideña o la reunión en la casa y de la emoción se nos olvidó. ¿Qué es lo que puede pasar? Termina en crisis hipertensiva en los hospitales, ¿verdad? Los pacientes que ya son con problemas hepáticos, ¿verdad? Ya sea que haya quedado secundario una hepatitis, que tenga una cirrosis hepática o una cirrosis un hígado graso, una cirrosis pues cardíaca, lo que sea, entonces vienen, hacen una ingesta excesiva de alimentos y muchas veces son tan especiales que comen carne y después se toman un laxante, porque ya saben que con eso van a mejorar. Sin embargo, no podemos jugar con nuestra salud. Los diabéticos es típico, lo que más abunda en unas festividades en los hospitales o en las clínicas, diabético descompensado porque comen mucho más de la cuenta, tal vez en la emoción se les olvidó ponerse su insulina, se les olvidó tomar su medicamento y vienen las descompensaciones. Entonces te pueden terminar hasta en una cetoacidosis diabética, que son los grados más graves de la descompensación de la diabetes. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué otra enfermedad podemos tener? Por ejemplo, alguien que ya adolece de cálculos en la vesícula, y esto es bien típico, ¿verdad?
Entonces llegamos a la casa y comimos pues ya sea el pollito horneado o frito, como sea, el arroz bien rico, capeado con crema, ¿verdad? Y queso. A pesar de que ya les dijimos que los lácteos no se combinan con la carne, pero hay la crema. Entonces una ingesta copiosa de grasa nos desencadena una crisis de un cuadro, una colecistitis aguda, de ser una inflamación de la vesícula y que les provoca mucho dolor, la cual puede evitarse porque generalmente estas personas ya tienen un diagnóstico, ya saben que adolecen de una enfermedad y que tienen que evitar este tipo de excesos en cuanto a la alimentación, en cuanto a las bebidas. Otro cuadro que se da son las pancreatitis agudas. El paciente después de haber comido le dice, ¿qué comió? Mire, bien rico, una pierna de cerdo y volvemos al arroz horneado, a todo lo demás, la salsita. Los traguitos. Los traguitos que van combinados todavía o agregados. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a la consulta y llegan con un gran dolor abdominal. Muchas veces estos cuadros de pancreatitis pues terminan en casos severos. Entonces debemos de tener mucho cuidado, no olvidar tomar sus medicamentos, no excedernos en la ingesta de alimentos. Es cierto, es una festividad, es una época bellísima que en lo especial a mí me fascina, la Navidad, el Año Nuevo. Sin embargo, debemos de ser razonables y no excedernos en una ingesta abundante y comer de todo como locos, porque después vienen las consecuencias y la factura se paga en cuanto a la salud. No debemos de comer como que no hay mañana, se dice, ¿verdad? Exacto. Bueno, doctor Vilá, cuéntame, en realidad, ¿cuánto tiempo tarda nuestro organismo naturalmente por sí solo en eliminar todo lo que comemos? ¿Cuánto tiempo realmente tardamos? Bueno, para decirte, no hay un dato exacto, claro, pero tardamos semanas. En los exámenes que hacemos, que se hace a base de dermatrón, podemos determinar cuando el paciente tiene días y semanas de haber sido intoxicado con algún alimento. Entonces eso quiere decir que en estas fiestas, que ya pasó el 24, que seguimos comiendo la comidita que sobró, que seguimos festejando, eso va a irritar el hígado, el páncreas y el intestino durante mucho tiempo. Además, si estamos un poco estreñidos, el intestino va a seguir sacando las toxinas de eso que se está pudriendo. Nosotros de por sí no somos carnívoros, nosotros deberíamos de comer más lacto ovo vegetariano, o sea, huevos, lácteos y verduras más que nada. ¿Y por qué? Porque tenemos la dentadura para moler, no tenemos una dentadura para desgarrar, por eso es que no somos carnívoros. Ya pasamos esa etapa hace muchos cientos y miles de años. Entonces, deberíamos de tener ese tipo de alimentación más que nada. Pero como no hacemos caso a la historia, seguimos comiendo entonces las carnes, el cerdo y todo eso, está bien. Pero tenemos que comerlo no en cantidades de 10, 12, 14 onzas, sino que en cantidades de 6, 8 onzas, ¿verdad? Y acompañarlo de mucha verdura. ¿Por qué mucha verdura? Porque cuando usted come la verdura, el intestino y el estómago, al recibirlo, produce una cantidad mayor de eosinófilos y de linfocitos para preparar esos alimentos que van a llegar. Y nos ayuda a digerir mejor y es una fuente de fibra para mejorar también la motilidad intestinal, ¿cierto? Exacto. Bueno, con esto nos vamos a una pausa y volvemos con más y consejos prácticos de cuál es la cantidad de comida que vamos a ingerir hoy el 31 para que no nos indigestemos. Ya volvemos. Los alimentos picantes o grasos por lo general provocan indigestión. Evítelos o cambie sus hábitos alimenticios para prevenirla. No coma demasiada comida ni lo haga demasiado rápido, porque esto puede provocar indigestión. Mastique la comida lentamente y por completo antes de tragarla. Trate de no masticar con la boca abierta y tampoco hable mientras lo hace. Beba 20 minutos antes o después de comer, pero no al mismo tiempo. Si nota un patrón de alimentos que le causan malestar, deje de comerlos o limite su consumo. Finalmente, evite hacer ejercicio o dormirse justo después de alimentarse. Es importante que lleve un registro de su dieta y que consulte con su médico si las complicaciones persisten.
Digestión estomacal, nuestro tema del día de hoy. Quiero que en este bloque aprovechemos para hablar varias cositas. Espero que nos alcance el tiempo para tratarlas. Hay una que es bien importante. La gente que se empezó a preparar, no como la gran mayoría, que anduvimos que comprando, que comiendo, que festejando de un lugar en otro antes de llegar a las fiestas, sino también la gente que se preparó y empezó un plan dietético en buena nutrición y todo para tratar de aplacar un poco el daño que podrían hacer estas fiestas en sí. ¿Qué pasa cuando vienen acostumbrados a comer vegetales cocidos, a comer adecuadamente? Sí. Y vienen en las fiestas y ahora en Navidad se descosieron y todavía quedan mal y siguen comiendo. En vez de comer la palma de la mano, el tamaño de carne, se comieron la mano entera, el brazo, las 2 manos de pavo y todo. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, esos son los casos más serios y esas son las personas que dicen, mire licenciada, yo ya no puedo comer carne. Fíjese que cuando comí carne, la cantidad que comí me dio diarrea, me dio dolor. Entonces el cuerpo nos dice lo que a él no le hace bien. Nosotros tenemos que escuchar mucho a nuestro organismo. Él nos está dando señales, él nos está mandando mensajes. Tenemos que saberlo escuchar. Y uno de esos mensajes es, no me des alimentos muy noche. Y en esta época, pues, esa es la cena, ¿verdad? Es de noche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No pasar hambre todo el día porque voy a cenar bastante en la noche. No, hay que hacer comidas tal vez siempre completas, pero en menor cantidad, en el desayuno, en el almuerzo. Y claro, les digo yo, tú vas a hacer ahora la cena como almuerzo y el almuerzo como cena. Pero no es que no vas a almorzar, porque ese es uno de los grandes errores que las personas cometen. No comen porque quieren comer mucho durante la cena y eso lo que provoca es un problema digestivo. Porque eventualmente llegan con demasiada hambre y el cerebro es cruel. Necesita energía. No, y el cerebro dice, pobrecita tú, no has comido, te lo mereces, necesitas comer y esto está delicioso. Sí. Y entonces empieza para adentro. Pero después pasa mal. Pasa la factura. Araceli, hablemos de la importancia de la masticación, el tiempo. Sí, debemos de masticar bien los alimentos. Como ya explicó el doctor, pues estamos preparados más bien para comer alimentos más livianos, más suaves, no tan duros como son las carnes. Sin embargo, nuestra dieta pues va rica en carne, ya sea de origen de la vaca, ¿verdad? O carnes blancas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Masticar bien estos alimentos. Hay personas que más tardan en sentarse en una mesa y cuando el último familiar que sirvió toda la comida se llega a sentar con su platito a la mesa, el que comenzó primero ya terminó. ¿Qué fue lo que hizo esta persona? Prácticamente tragar los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Provoca una indigestión. ¿Por qué? Porque está esforzando a su estómago. El estómago, al masticar, hay una señal nerviosa que envía al estómago, se secretan jugos gástricos. Entonces estos jugos gástricos sirven para degradar alimentos, ¿verdad? Igual que la bilis. Entonces todo en el organismo tiene su función, el organismo es perfecto, entonces cada cosa tiene su función. Si nosotros no deglutimos bien, si nosotros no masticamos adecuadamente, prácticamente ese alimento llega a nuestro estómago de manera entera. ¿De qué forma se va a deshacer este alimento? Entonces las enzimas gástricas o los jugos gástricos que se producen, no son capaces de deshacer esta bola de carne, esta bola de tortilla, esta bola de todo lo que usted quiera, pues. Entonces se vuelve más difícil y muchas veces estas personas terminan con unos dolores abdominales y pueden llegar incluso a presentar hasta cuadros de obstrucción abdominal. Entonces debemos de masticar bien, decir un número de masticadas por cada alimento. Sí hay determinaciones que lo dicen, sin embargo, por ejemplo, es un arrocito que es blando, no le voy a pedir 30 masticadas para una cucharadita de arroz, ¿verdad? Sin embargo, sí para una carne. Entonces debemos de tomarnos el tiempo. Yo en lo personal como despacio, a veces me molesta, sin embargo creo que es lo mejor y ya yo soy así desde chiquita, pero debemos de aprender a comer. Hasta eso, no solo es saber escoger los alimentos, saber cómo va un plato, saberlo servir divino, sino que saber cómo debemos de alimentarnos. Es decir, si yo me comí un pedazo de carne o digamos pavo y estaba durito, o gallina, que hay veces sale bien dura, entonces esta gallina requiere más masticadas
que una cucharada de arroz, como ya lo mencioné. Entonces debemos de tomarnos un poquito más de tiempo, es cierto. En las empresas, en todos los lugares nos dan un tiempo establecido para comer, pero yo creo que es suficiente como para digerir los alimentos, sobre todo en estas festividades, falta el Año Nuevo, que viene la cena, que es bastante fuerte, entonces tomémonos nuestro tiempo. Si usted realmente está muy preciso, pues sírvase poquito. No se va a servir una gran platada. Y como les digo, todo en exceso es dañino. Todos los excesos son malos. Exacto. También, licenciada, hablemos de no se repita. Porque esa es la tendencia en estas fiestas, porque está servida la comida tan deliciosa y uno come y se llenó. Usted está lleno, realmente está lleno, pero estaba tan delicioso que considera que vale la pena repetirse el daño que esto hace. Bueno, la clave para eso es saber cuáles son tus porciones. Cada uno de nosotros tiene una necesidad energética diaria, la cual va a estar representada o cubierta, mejor dicho, en la cantidad de alimento. Entonces, si nosotros supiéramos la cantidad de porciones de leche, de carne, de verduras, de frutas, de panes y cereales y de grasa que al día debe consumir y cubrir diariamente esa cuenta, no habrían tantos problemas. Y de esa manera siempre tenemos una dieta equilibrada. Fíjense bien, jamás mencioné el término kilocaloría, dije porciones. Entonces, la tarea que queda para las personas es que se aprendan sus porciones. Y para eso, por supuesto, necesitan visitar un nutricionista. No, y definitivamente las porciones, pues ya sabemos que, mire, básico, con que no se repita, creo que podemos por ahí comenzar y luego comenzamos ya, buscamos la evaluación. Voy a ser bonita. ¿Cuántas porciones promedio necesita un hombre en una cena de este tipo? Unas 5 a 6. Un hombre, una mujer, 3 o 4. ¿Y qué es una porción? Una porción son 30 gramos de pan, media taza de arroz, en panes y cereales, y de fruta es una, ¿verdad? De carnes son onzas, como dijimos que pasamos el almuerzo para la cena, son 4 onzas. Aquí pues un poco de contradicción, porque la fruta yo siempre la pongo en las comidas, siempre. Claro que la sustituimos en esta época si queremos por las bebidas, porque el azúcar, ¿verdad? Sería como sustitución por la fruta, pero siempre tratemos de hacer una dieta equilibrada. Y hay algo bien importante que no puedo dejar de mencionar, es las bebidas. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese mensaje, no durante las comidas, y principalmente si la persona ya tiene un problema digestivo, esto se le va a aumentar más. Masticar despacio, siempre les digo yo a mis pacientes, los dientes están en la boca, en el estómago no tenemos dientes, entonces mastiquemos más. Muy bien. Bueno, nos vamos a una pausa y venimos con lo último del programa de hoy. Bueno, la indigestión estomacal, que es un problema sumamente frecuente en estas fiestas porque comemos demasiado, comemos de más y realmente comemos cosas tan deliciosas que siempre nos llama a querer comer más. Pero ¿qué podemos hacer, doctor Vilá, durante esta semana que vamos en camino al 31 para desintoxicarnos de lo que ya nos metimos del 24? Sí, de lo que ya estuvo. Ya hablamos de las infusiones que pueden Exacto. ser después de la cena, pero Exacto. hablemos del resto de los días. Bien, hay que comer bastante fruta, especialmente papaya, piña y zanahoria. Con esos tres usted tiene una gran cantidad de enzimas pancreáticas que le van a ayudar a digerir mejor. Por otro lado, si puede hacerse un laxante, sí, hay que hacerlo. Venden laxantes en las tiendas, en las farmacias, ¿verdad? Aunque la doctora me está viendo con malos ojos, doctor. Pero la verdad es que usted tiene que prepararse para lo próximo. Entonces hay que limpiar ese intestino, hay que limpiarlo constantemente. Por otro lado, las infusiones, un poco de ayuno también, agua, pan durante 12 horas, vale la pena. Para que usted coma en la noche un poquito de avena, un poco de frutas, también vale la pena. Y quiero llamarle la atención a algo. Cuando hablamos de indigestión, el tema es la mala digestión.
la no buena digestión, simplemente. Pero eso puede causar también infecciones de vías urinarias, puede causar problemas respiratorios, puede causar bronquitis, puede causar apendicitis, puede causar problemas circulatorios. Muchos pacientes con una indigestión pueden tener problemas en las venas, en las varices, en las arterias, dolores de espalda o que el paciente se queda trabado, o ciáticas también pueden ser causados por una indigestión. Recordemos que el intestino son 7 metros de intestino delgado y 1,5 metros de intestino grueso. Todo eso irrita la médula espinal, irrita las vértebras espinales y por supuesto entonces usted va a tener dolores de cuerpo en todas partes. Dolores, neuralgias en la piel también puede tener por una indigestión. Así que ojo, cuando hablamos de indigestión hablamos de todo el cuerpo y no solamente de esta pancita. Bueno, muy interesante, ya lo escucharon. Lastimosamente el tiempo se nos terminó, no me queda nada más que decirles puntualmente lo que creo yo que hubiera querido decir la doctora Serpas. No se les olvide tomarse sus medicamentos. Sí, no lo que hubiera dicho la licenciada Rina, balance, balance en las porciones y por favor cuídese, ¿verdad? No sé, los excesos son los malos. El día de mañana venimos con un programa muy especial. Vamos a ver el reprise de ese programa que se lanzó como campaña para salvar a un niño muy lindo, muy especial, que el canal lo quiere mucho, que es Dante. Así que mañana venimos con eso. Por hoy les doy las gracias a mis doctores. Realmente que sigan disfrutando de estas fiestas. Licenciada, muchísimas gracias por venir. Ustedes nos vemos mañana. Por hoy, linda tarde. Que Dios los bendiga. Lo peor de los excesos en las cenas y comidas de Navidad y Año Nuevo no son los kilos de más, sino la indigestión. Tras estos grandes banquetes, solemos sentirnos incómodos, llenos y pesados. Por eso es importante que tomemos en cuenta algunas recomendaciones para evitar sentirnos mal en estas fechas. Por ejemplo, evite mezclar alimentos o comerlos en exceso. Tampoco abuse de la comida con exceso de grasa y carbohidratos, ya que son los más difíciles de ingerir y los que causan mayor malestar. Si en la cena de estas fiestas come demasiado, al día siguiente intente reducir la cantidad de comida y las grasas, así no sentirá llenura ni malestar. Tenga siempre antiácidos a la mano, aunque es difícil saber qué le puede caer mal. Siempre es bueno prevenir. Lo más indicado es tomar antiácidos y alguna pastilla para la motilidad. Lo que hacen estas es acelerar el paso de los alimentos, por lo tanto, ayudan a la digestión y a evacuar el sistema más rápido. Si los síntomas de la indigestión persisten, no dude en buscar ayuda de un profesional de la salud.